¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Ya les prometo que pronto les devuelvo a su pastor. No, hace rato estaba platicando con alguien y decía, no puedo creer que esta obra haya empezado en una barbería. Digo, no sé si todos sepan la historia de la iglesia, pero que todo haya empezado con predicar la palabra en una barbería, ¿no? Y vean, ahora ya es una iglesia hecha y formal. Entonces es una obra muy bonita que Dios está haciendo entre ustedes. Yo les invito a que estén orando por los servidores, por sus pastores, ¿no? Oren fervientemente por ellos para que esta obra continúe, ¿no? Bueno, no sé, solo quería decírselos. Pero vamos a ver hoy vamos a seguir estudiando. Entonces, acompáñame a Efesios 2. Vamos a estar viendo Efesios 2 del 1 al 10. ¿Okay? Pero antes de empezar, ¿me acompañan a orar para poner este tiempo en manos de Dios? ¿Sí? Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, porque podemos meditar en ella y podemos conocer cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos reveles, nos guíes a la verdad, nos lleves a Cristo y nos capacites, Señor, para obedecerte, nos capacites para seguir tu voluntad, seguir tus pasos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos dirijas a nosotros, Señor, y abras nuestra mente, nuestros corazones a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Efesios 2, del 1 al 10. Ok, entonces, ya en el capítulo 1, en Efesios 1:7, hablamos un poco de lo que es la salvación. Se los leo para recordar. Efesios 1:7 dice, hablando de Cristo, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y habíamos visto que era redención, era ser rescatados, ¿no? Como un esclavo era comprado y rescatado, obviamente pagando un precio por él. En este caso, ¿cuál fue el precio? La sangre de Cristo, la vida del Señor. ¿Ok? Entonces ahí Pablo ya nos habla de la salvación en Efesios 1:7. Lo que va a hacer ahora en Efesios 2 del 1 al 10 es como ampliarnos el panorama acerca de la salvación, ¿no? Es como en Efesios 1:7 lo vemos como desde el cielo, y en Efesios 2 ya nos metemos a las calles y conocemos las casas y el lugar más de cerca. Es como hacer una ampliación del texto, ¿ok? Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a meditar sobre lo que éramos sin Cristo y lo que somos ahora en Cristo, ¿ok? Nuestro pasado y nuestro presente, ¿ok? Y no es porque yo quiera que recordemos nuestro pasado, más bien el mismo texto bíblico nos va a llevar a recordar de dónde nos rescató el Señor, ¿ok? Entonces, aunque a veces no nos gusta recordar lo que éramos, bueno, es importante, ¿no? Para ponernos en la perspectiva correcta. Y el propósito es que al leer estos 10 versículos podamos contestar 3 preguntas. Si tienes con qué anotar, es muy importante porque vamos a responder versículos del 1 al 3. ¿Por qué nos dio vida? Ajá. Versículos 4 al 7, ¿cómo nos dio vida? Y versículos del 8 al 10, ¿para qué nos dio vida? ¿No?
porque aquí Pablo lo que hace es hablar de la salvación, pero en términos de darnos vida, ¿ok? Entonces, ¿por qué nos dio vida? ¿Cómo nos dio vida? ¿Y para qué nos dio vida? Son las preguntas que vamos a estar respondiendo esta mañana. ¿Están listos? Ok, entonces versículos del 1 al 3, ¿por qué nos dio vida? De Efesios 2. Dice así: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando Dios dice que nos dio vida, obviamente aquí pues le está hablando a personas vivas, ¿no? Entonces, no está hablando de vida física, vida biológica. ¿De qué está hablando? ¿De qué tipo de vida está hablando? Está hablando de vida espiritual. ¿Ok? Eso tiene que quedaros muy claro. Y hace esta analogía con la vida física porque ¿cómo es una persona cuando está viva? O sea, una persona pues, obviamente respira, interactúa con otras gentes, se mueve, tiene emociones, ¿ok? Entonces eso una persona sin vida pues no lo tiene, ya no puede percibir nada de eso. Ajá. Y solamente hay un versículo en Génesis 2:7 que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? O sea, también Dios es el dador de la vida biológica, la vida física. Entonces hace esta comparación entre la vida física y la vida espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona viva espiritualmente, ¿cómo va a funcionar? Pues va a poder interactuar con Dios, va a poder tener emociones. O sea, cuando oye una alabanza se va a emocionar, ¿no? Cuando lees la palabra hasta puedes llorar. Eso es que una persona esté viva espiritualmente. Puedes platicar con Dios, puedes escuchar su voz. O sea, una persona muerta espiritualmente no tiene esa capacidad, no tiene esos sentidos. ¿Ok? Entonces, así comienza el versículo 1. Él os dio vida a vosotros. ¿En qué momento? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así como les había dejado una tarea, espero que la hayan hecho, de buscar en Cristo, en Cristo, en Cristo. De hecho, aquí en este capítulo se repiten algunos. Les quiero dejar otra tarea, ¿no? Que cuando lean la palabra, encuentren esos verbos, esas acciones que son importantes en el texto y los tiempos verbales, ¿ok? O sea, no es una clase de gramática, no recordando el español de la primaria, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque mira, revisa los tiempos verbales en los que está esta porción. Dice en el versículo 1, por ejemplo, estabas muerto en delitos y pecados. O sea, lo está diciendo en ¿qué tiempo? Pasado, ¿no? Versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Versículo 3, en los cuales vivimos en otro tiempo. ¿Sí ves cómo están los tiempos en pasado, haciendo referencia a algo que éramos, que hacíamos en el pasado? Entonces, por eso les decía que el texto nos va a llevar
a recordar lo que éramos inevitablemente. O sea, yo no sé si te acuerdas en qué momento Dios te dio vida espiritual. Haz memoria, ¿no? A lo mejor fue hace poco, fue ayer, fue hace una semana, fue hace un mes, fue hace 10 años, ¿no? ¿En qué momento Dios te dio vida? ¿Y por qué es importante esto recordarlo? Porque la muerte espiritual obviamente es causada por el pecado, ahí lo dice el texto, ¿no? Cuando estaban muertos en delitos y pecados. Pero además la muerte espiritual pues nos mantiene separados de Dios. O sea, no podemos tener comunión con Dios. Por más buena persona que hayas sido, por más bien que según tú te hayas portado, el pecado nos mantiene separados de Dios. ¿Okay? Mira cómo lo dice Pablo, inclusive más adelante en la carta, dice Efesios 4, del 17 al 19, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan, ese está en presente, ¿verdad? O sea, los que no conocen a Cristo todavía andan en la vanidad de su mente, teniendo o tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y después dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, bueno, y habla ahí de los pecados a los que te entregas, cuando estás muerto espiritualmente. ¿Okay? Entonces, dice ahí que andas en la vanidad de tu mente. Cuando no estás en Cristo, ¿en qué piensas? Pues en cosas huecas, en cosas vacías, ¿no? Eso es andar en la vanidad de tu mente, ¿no? Porque cuando estás en Cristo, ¿en qué piensas? En agradarle, ¿verdad? Piensas en entablar, en tener una relación con Él. Luego dice también que estabas ajeno a la vida de Dios. O sea, antes de Cristo, ¿te interesaban las cosas de Dios? Pues por supuesto que no, ¿no? Solamente cuando ocurría algo mal en tu vida, a lo mejor decías, Dios, ayúdame por favor, te prometo que ahora sí voy a la iglesia cada domingo, ¿no? Pero solamente cuando había problemas. Entonces, ajenos a la vida de Dios. Dice, por ignorancia o por dureza, ya sea porque no sabías que había un Dios o porque por más que te decían, oye, Cristo es el camino, Cristo es la vida, tú endurecías tu corazón, ¿no? Y no sé cuál sea tu caso, pero no sé cuánto tiempo pasó en que te predicaron el Evangelio y decidiste creer, ¿no? Hay gente que de inmediato, hay gente que tarda meses o tarda años. Yo creo que en mi caso sí tardé por ahí, lo confieso, algunos años, pero Dios fue paciente y mi mamá también fue paciente, ¿no? Pero luego dice que pierdes toda sensibilidad y eso es la muerte espiritual, ¿no? O sea, perder toda sensibilidad por completo a las cosas de Dios, ¿no? Que cuando te dicen algo, cuando te predican el Evangelio, tú ya como que ni te inmutas, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿okay? Porque no queremos permanecer muertos espiritualmente, ¿no? Porque una vez que pierdes toda sensibilidad te entregas al pecado, ¿no? A la mentira, a la idolatría, al vivir bajo tus propios términos, tus condiciones, tu propia sabiduría, y tú ya sabes a dónde nos lleva todo eso, ¿no? Entonces, por eso es importante recordar pues de dónde nos sacó el Señor, ¿no? O sea, no es porque sea agradable recordar lo que hacíamos antes, pero sí decir, bueno, hace tanto tiempo me predicaron el Evangelio, creí y Dios me regaló la vida espiritual, la vida eterna, Dios me salvó. ¿Okay? Pero bueno, sigue en el versículo 2, dice, en los cuales anduviste.
en otro tiempo, ¿ok? O sea, ya no andas en ese pecado, pero sí anduviste en otro tiempo. Yo espero que ya hayamos dejado esa vida en donde estábamos esclavizados por el pecado, ¿sí? Porque la salvación precisamente ¿de qué nos salva? No nos salva en este momento de la presencia del pecado, pero sí nos salva del poder del pecado en nuestras vidas. O sea, vamos a ser salvados de la presencia del pecado hasta que estemos con el Señor, eso me queda claro. Pero del poder del pecado, Cristo nos salva en el momento que creemos en Él. Entonces, dice, anduviste en esa vida en otro tiempo. Igual, medita en qué pecado andabas antes de Cristo, o sea, cuál era eso que te distraía de las cosas del Señor, ¿no? Porque generalmente el pecado en el que andábamos se trata de nosotros, ¿no? Siempre es hacer algo para satisfacernos a nosotros mismos. De eso se trata el pecado. De lo que hagamos es mis decisiones, mi vida, que yo me sienta bien. Incluso si hacíamos cosas buenas. Si ayudábamos a alguien, ¿para qué era? Para yo sentirme bien. ¿Sí? Si yo trabajaba duro o trabajo duro, pero lo hago para sentirme bien, ¿no? Para decir, ok, estoy feliz con lo que estoy haciendo, estoy satisfecho con mi vida porque soy un buen padre de familia, un buen esposo, un gran trabajador, ¿no? Estoy satisfecho conmigo mismo. Bueno, sigues entonces, por muy fuerte que se escuche, pues en tus delitos y pecados, ¿no? ¿Ok? Esa es la gran diferencia, porque en el siguiente, siguiendo con el versículo, lo deja mucho más claro todavía, ¿no? Ahí dice que éramos seguidores, ahí en el versículo 2, ¿no? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes son seguidores. En sus redes sociales seguramente siguen a su cantante favorito, a su artista favorito, siguen a un familiar o cercano o algún amigo, hasta por enterarse del chisme nada más lo siguen, ¿no? Bueno, aquí en este versículo dice que éramos seguidores, pero fíjense bien estas tres cosas que seguíamos. Fíjense, siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué seguíamos? La corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa seguíamos? Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. El mundo, el diablo y la carne. De eso éramos seguidores. Y eso que ellos no tienen redes sociales y lo seguíamos. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ok? ¿Qué es seguir al mundo, hermanos? ¿Qué significa el mundo? Y aquí no se refiere, así como cuando aquí hablábamos de vida que no es vida física, cuando aquí dice mundo, no se refiere al mundo como creación. Porque si nosotros observamos el mundo como creación y vemos que hay un sol que sale todas las mañanas y que nunca se le acaba la pila al sol, ¿no? Siempre sale
Y tú puedes ver cómo hay una perfección en los días, en la noche, en las estaciones. Puedes ver un amanecer, puedes ver el mar y tú dices, esto debió ser creado, debe haber un creador detrás de esto, ¿no? Pero aquí no está hablando precisamente de eso, está hablando de el mundo un poco más terrenal, digamos, este sistema de creencias, tradiciones, valores que ha permeado el día de hoy en nuestra sociedad. A eso se refiere con el mundo. ¿Con qué propósito? Pues distraernos. ¿Ok? Distraernos, sacar a Dios de la ecuación, para pensar que no necesitamos a Dios. Esa es la función del mundo. Ese es el objetivo de las cosas del mundo, ¿no? Por eso Dios dice, no ames al mundo, ¿no? Las cosas que hay en el mundo no las ames. ¿Por qué? Porque te van a distraer, ¿ok? Y de verdad, o sea, no sé, la economía, por ejemplo, ¿no? O sea, nos bombardean, ¿no?, de que el dólar sube, el dólar baja, que la inflación, que el salario mínimo, que la macroeconomía, que la economía del mundo va a colapsar y te empiezan a inundar de cosas que tú dices, sí es cierto, ¿no? La economía, ¿qué vamos a hacer con la inflación? Pero eso es en el mundo. Un cristiano, ¿qué cree acerca de la economía? Pues que Dios nos sustenta, que Él es nuestro proveedor, que Él tiene cuidado de nosotros. Y así ponte a pensar en muchas cosas que el mundo te hace creer que son verdades, pero que en el fondo lo que quieren son distraerte, ¿no? Ahora que ha estado lloviendo mucho, ¿no? Y que el calentamiento global, y que mucho frío, mucho calor, llueve mucho, llueve poco, va a haber una sequía mundial, los polos se están derritiendo, y tú, ¡ah! Pero un cristiano, ¿qué cree? Dios sustenta su creación, Dios nos cuida. Y si en dado caso algo sucede, pues nos vamos con Él. Pero Dios tiene cuidado. ¿Sí me entienden? O sea, no sé si captan la idea de lo que es el mundo y lo que es seguir al Señor y confiar en Él. Son cosas totalmente diferentes. Y de verdad, o sea, podríamos estar hablando de un montón de temas en los que el mundo quiere distraernos. ¿Ok? Entonces debemos estar atentos, mucho ojo en lo que te ofrece el mundo, porque siempre va a ser, si no explícitamente contrario a Dios, sí sutilmente para que te preocupes por otras cosas y no por las cosas de Dios. ¿Ok? ¿Qué más seguíamos? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Ok? En otros textos, a este príncipe de la potestad del aire se le llama Dios de este siglo o Dios de este mundo. Por ejemplo, 2 Corintios 4:4. O sea, alguien que reina en la esfera terrenal, ¿no? Dice, en los cuales el Dios de este siglo o de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, por una parte están las ideas del mundo, pero aquí dice que estas ideas del mundo, esta sociedad con estos valores, dice ahí, están conformados al príncipe de la potestad del aire. O sea, están en sintonía, están alineados al propósito del diablo también. Qué interesante, ¿no? En 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es esta misma idea, ¿no? De que el mundo, este sistema de creencias y valores, está influenciado de alguna manera por este ente
maligno llamado Satanás o el diablo. Y yo sé, en el mundo te van a decir que eso es un cuento, que no existe, que es una tradición, que es una leyenda, pero ¿qué creen? El diablo eso es lo que quiere, que tú creas que no existe. ¿Ok? De hecho, el engaño más grande es creer que el diablo no existe o que el diablo no está influenciando esta sociedad. Por eso te dicen, no, es un cuento, es una leyenda, no existe, ¿no? Y para él es como, ok, sí, pues no creas, ¿no? Yo voy a seguir trabajando, tú no creas que existo. Pero al contrario, el saber que tenemos un enemigo tanto en el mundo como en el diablo nos va a ayudar a permanecer siempre alertas a sus artimañas, a sus estrategias, ¿ok? Y por último, ¿qué más seguíamos aparte del mundo y el príncipe de la potestad del aire? Dice, los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Ok, pero pues si nuestro pensamiento está entenebrecido, insensible a las cosas de Dios, o sea, ¿qué nos espera? ¿Qué futuro tenemos, no? Y la carne no se refiere a tu piel, pues, ¿no? En sí misma, a lo físico, sino que se refiere a tus deseos engañosos, a tus pasiones, ¿no? A lo que yo quiero, a lo que yo deseo, lo quiero y lo necesito. Hay un meme así, ¿no? Que dicen, no lo quiero, lo necesito, ¿cómo va? Bueno, algo así. Pero eso es el deseo de la carne, que ves algo, lo quiero, lo necesito. Le ves algo a alguien, lo quiero, lo necesito, ¿no? Y todo está enfocado, centralizado en ti, ¿no? Esos son los deseos de nuestra carne, que incluso pueden ir en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y como les decía hace rato, o podría ser algo aparentemente bueno, pero que a final de cuentas es para alimentar nuestro ego y nuestra carne. ¿Ok? O sea, nuestras motivaciones están equivocadas. No lo hago para Dios, hago para satisfacerme a mí mismo. ¿Ok? Y de eso éramos seguidores. ¿Ok? Yo espero que todos aquí hayamos nacido de nuevo y ya no sigamos eso, que eso ya sea parte solamente de nuestro pasado, ¿no? Y que ahora nuestro presente y nuestro futuro en Cristo pues es diferente, ¿ok? Entonces, pues recapitulando esta primera parte, ¿no? Que en Dios tenemos vida. Entonces, ¿por qué nos dio vida el Señor? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, lo necesitábamos, ¿ok? Ahora, versículos 4 al 7, ¿cómo nos dio vida? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Siempre que te encuentres un pero, en la palabra pon mucha atención, porque nos está hablando de un contraste con la idea anterior. En este caso es un contraste de algo negativo a algo positivo. Estaba muerto, pero Dios me dio vida. ¿Okay? O sea, de algo negativo a algo positivo. Puede haber un pero que sea de algo positivo a algo negativo también, ¿no? Me gustó mucho la película, pero el final no me convenció, ¿no? Es de algo positivo a algo negativo. Entonces,
siempre ponga atención en los pero, ¿ok? Porque te va a hablar de un contraste. Y en este caso, pues está el contraste, pues es positivo, porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida, ¿ok? Entonces es muy interesante analizarlo. Aquí en esta sección la idea central es que Dios nos dio vida juntamente con Cristo, ¿ok? Recordando el capítulo 1, estando en Cristo, o sea, la vida eterna, la salvación, la vida espiritual, tiene que venir acompañada de Cristo. O sea, tú no puedes hablar de espiritualidad si no está Cristo presente. O sea, si alguien te dice, mira, yo te voy a ayudar a ser una persona más espiritual, y te empieza a hablar de los ángeles, ¿no? O de los chakras. Y tú dices, no, eso no es vida. ¿Por qué? Porque la vida es juntamente con Cristo, en unión con Él, en Cristo. Y bueno, de lo que se trata es que Dios nos da vida juntamente con Cristo y dejamos entonces de seguir el mundo, dejamos de seguir esas ideas vanas, dejamos de seguir los deseos de nuestra carne y ahora Cristo es el centro de nuestra vida. Ahora Él nos va renovando y nos va dando una nueva forma de ver la realidad, de ver las cosas, inclusive hasta de ver los problemas. Porque ya cuando ves un problema dices, es que Dios tiene un propósito. O sea, no puede estar pasando esto porque Dios así nada más me lo mandó. Dios tiene un propósito. Y esa es ya la mente del cristiano de inmediato. A ver, Dios, ¿qué quieres conmigo, ¿no? Con esto que me está pasando. Y entonces, mira lo que dice Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es que Dios nos da vida. Hacíamos malas obras, es más, dice ahí, éramos enemigos de Dios. Pero ahora nos ha reconciliado para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. ¿Okay? Y también, bueno, entonces, ¿cómo nos dio vida el Señor? Juntamente con Cristo. Pero no se queda ahí, mira, dice también en el versículo 4, dice que Dios nos da varios rasgos de carácter, de la personalidad, de cómo es Dios. O sea, tú en estos versículos puedes conocer cómo es Dios. Dice uno, es rico en misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermanos? ¿Perdón? Es que se compadece de nosotros. O sea, Dios nos ve y dice, este pobre hombre pecador necesita mi ayuda. Se compadece de nosotros. Eso es que tiene misericordia. Y ahora dice, es rico en misericordia, ¿no? O sea, yo ya andaba muerto en mis delitos y pecados y dice, este hombre necesita vida. Se compadece, tiene misericordia, te ve y dice, ese hombre, esa mujer está necesitada de mí. Mira lo que dice el Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande
en misericordia, rico en misericordia, grande en misericordia, misericordioso y clemente, o sea, alguien que tiene clemencia por los demás. Números 14:19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. O sea, Dios nos perdona porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y sí, la misericordia es dada por Dios hacia los pecadores que se encuentran impotentes ante su situación, ¿no? Porque tú en tu pecado te sientes impotente, indefenso, dices, no puedo salir de esto, estoy esclavizado. Entonces Dios te ve y tiene misericordia de ti. No sé si últimamente has clamado por misericordia o alguna vez lo has hecho. Tal vez fue en ese momento, ¿verdad?, en el que tú decías, ya no tengo para dónde ir. Estoy tan metido en mi pecado que ya no sé para dónde. O sea, ya fui, ya escuché, ya me aconsejaron, terapias, no sé qué. Señor, te ruego que tengas misericordia de mí, compadécete de mí. Porque también eso habla de que somos lo suficientemente humildes como para reconocer que necesitamos la misericordia de Dios. Luego dice, aparte de que es rico en misericordia, dice su gran amor con que nos amó. Me gusta Pablo porque no dice él tenía misericordia, él era amoroso. No, rico en misericordia, su gran amor. Porque Pablo entendía que era demasiado lo que Dios hacía por nosotros, ¿no? Entonces nos amó a pesar de la situación en la que estábamos, ¿sí? Siendo honestos, a nosotros nos costaría trabajo amar, pues más dirigirle la palabra a alguien que, como vimos hace ratito, es nuestro enemigo, ¿no? Que nos cae mal o que nunca nos habla, no nos saluda, nos da la espalda o tal vez nos ha insultado, nos ha hecho algo. Con trabajos le daríamos la palabra. En cambio Dios, por ese gran amor con que nos amó, aunque nosotros éramos así, enemigos de Dios, tuvo misericordia y nos amó. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, su gran amor con que Dios amó al mundo, que entregó a su único hijo. ¿Okay? Ese es el gran amor de Dios, que aunque nosotros lo rechazábamos, no lo tomábamos en cuenta, éramos ajenos a las cosas de Dios, Él nos amó. ¿Okay? Ese es el pero Dios. Es el gran contraste entre nuestra vida y lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Luego dice en el versículo, ¿cuál es? Donde dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, es su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, en esta sección de los versículos 3 al 7, estamos viendo cómo nos salvó el Señor, cómo nos dio vida. Y ya vimos que es juntamente con Cristo, para mostrándonos su misericordia, mostrándonos su amor. ¿Y qué más? Dice el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Es para mostrarnos su bondad, para mostrarnos las riquezas de su gracia. ¿Ven cómo Pablo siempre maximiza los atributos de Dios? Y en este caso dice
las riquezas de su gracia. ¿Qué es la gracia? O sea, ya vimos qué es la misericordia, pero ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios. ¿Ok? Entonces, Él, además de compadecerse de nosotros, de decir, estas personas necesitan de mí, dice, ok, las voy a ayudar. Les voy a hacer un favor, les voy a dar mi favor. Les voy a dar de mi gracia. Se compadece y nos ayuda. Entonces, el tener vida es un favor que Dios está teniendo con nosotros. Esas son las riquezas de su gracia, que extiende su mano al necesitado espiritualmente y le ayuda, le da vida a pesar de que nosotros ignorábamos a Dios. Por eso es tan impresionante el amor de Dios, ¿ok? Porque nos ayuda a pesar de lo que nosotros éramos, de lo que nosotros hacíamos, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos dio vida juntamente con Cristo? A través de su perdón, su misericordia, su amor y su gracia. Por último, hermanos, ¿para qué nos dio vida? Versículos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ya vimos lo que es la gracia, dice aquí que por gracia sois salvos. O sea, tenemos vida, somos salvados porque Dios decidió darnos ese favor. E introduce que es por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Es confiar en algo, confiar en alguien. En este caso, ¿en quién tenemos que confiar? En el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si antes confiábamos en nosotros mismos, confiaba yo en mi prudencia, en mi sabiduría, en mi inteligencia, ahora ¿en quién confiamos? Totalmente confiamos en el Señor. A Él ahora acudimos por sabiduría, a Él ahora acudimos por consejo. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿A qué se refiere con que es un don de Dios? Significa que es un regalo. ¿Ok? Dios te está dando el regalo de la salvación por su gracia, porque tuvo misericordia de ti. ¿Tú qué tienes que hacer con ese regalo? ¿Qué se hace con un regalo? O sea, no, gracias, hermano, no me regales nada. Es mi cumpleaños, pero no, un regalo se recibe, ¿no es cierto? Sería demasiado orgulloso decirle a alguien, o mala onda, que fue a comprarte algo, lo envolvió y te dice, mira, te traigo este regalito, y tú no, gracias, hermano, estoy bien. Si Dios te está regalando la vida eterna, ¿tú qué haces? Pues lo recibes. Es un don de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, si Dios te está dando el regalo de la salvación, pues no lo rechaces, recíbelo. Obviamente, sabemos que hay casos en que pues, hay gente que decide rechazar el regalo, lamentablemente. Y a lo mejor es alguien cercano tuyo, algún familiar, algún amigo, que por alguna extraña razón, tal vez porque aún está sumamente influenciado por las ideas de este mundo y sumamente influenciado por sus propias pasiones, por su carne, que dice, no, por el momento no. Y es triste, ¿no? Pero al menos podemos sembrar esa semilla en el corazón de esa persona para que posteriormente
pues decida aceptar el regalo, ¿no? Porque suena hasta ilógico que si alguien te está regalando algo, lo rechaces, pero bueno, lamentablemente así sucede, ¿no? Y esto es muy interesante lo que dice el versículo 9, no por obras, o sea, no por algo que tú hayas hecho. La salvación, el que Dios te haya dado vida, no es porque tú, o sea, porque Dios vio algo bueno en ti. Discúlpame que te lo diga, o en mí. No vio nada bueno en nosotros. Dice, no por obras, o sea, fue por gracia, fue un regalo. ¿Para qué, hermanos? Para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie se levante el cuello y diga, no, pues en mi caso es porque la verdad yo sí me lo merecía. No, nadie puede decir eso, ¿no? Y aquí lo deja en claro, ¿no? Para que nadie, o sea, ni el mismo Pablo, ¿no? Que no, yo sí puedo gloriar, no, para que nadie se lleve la gloria. Si alguien algún día te llega a decir, oye, te veo muy cambiado, oye, tu matrimonio como que ya no se pelean tanto como antes, ¿no? Y tú puedas decir, pues gracias a Dios. ¿O qué vas a decir? Sí, la verdad es que, híjole, le he echado muchas ganas. Leo mi Biblia a diario, llego bien temprano a la iglesia, oro todo el tiempo. ¿Eso vas a decir? Porque eso sería llevarte tú la gloria. No, simplemente vas a decir, pues Dios me rescató y aquí me tienes, ¿no? Siguiéndolo, y Él ha tenido misericordia de nosotros, restauró mi familia, me sacó de algún vicio, me mantiene confiado en que Él tiene el control de mi vida. Para Él es la gloria, hermanos, no para nosotros. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es importante. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si bien Dios nos dio vida no por obras, Dios nos dio vida para buenas obras. ¿Sí queda claro la diferencia? Nos rescató por gracia, no por obras, pero nos rescató para hacer buenas obras. ¿Por qué son importantes las buenas obras en el creyente? Santiago, en Santiago 2, me parece, dice que sin obras nuestra fe es muerta, ¿no? Entonces nosotros, el creyente, necesita una fe viva, una fe activa, una fe en constante comunión con Dios que se refleja hacia los demás. O sea, las buenas obras sí van a dar una evidencia de nuestra nueva naturaleza, van a dar evidencia de que hemos nacido de nuevo. Creemos que las buenas obras son ese testigo, ese testimonio para que otras personas digan, ah, es verdad lo que crees. Porque si tú has cambiado de tal manera, entonces significa que algo hizo Dios en tu vida. Entonces, Él se lleva la gloria y estamos dando evidencia y anunciamos a Cristo por medio de nuestras obras, pero siempre, siempre dándole la gloria a Él, ¿no? Si alguien nota algún cambio en nosotros, pues Dios lo hizo. ¿Estamos? Escucha lo que dice 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Mira, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, amar a los hermanos es una obra. ¿Estás de acuerdo? Pero entonces yo de esa manera o alguien más va a saber que tú has pasado de muerte a vida, porque ahora ya eres capaz de amar a esa persona que a lo mejor no es tan amable, ¿no? Que a lo mejor te hace el feo, que a lo mejor te ignora, te tira de a loco cuando le predicas el evangelio. Pero como tú ya conoces el amor de Dios,
conoces la misericordia de Dios, tú puedes entender a esa persona que está en ese proceso de conocer a Dios, ¿no? Y por qué tiene esas reacciones y por qué es como es, ¿no? Entonces, Dios ya nos da esa capacidad ahora de amar al rebelde, ¿no? Nosotros antes éramos los rebeldes y Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Y si ahora estás con un rebelde al lado o conviviendo con alguno, tú puedes entender, Dios tiene misericordia de esa persona, así como lo tuvo de ti. Y hablando de las buenas obras, Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, ¿no? Esas son las buenas obras, andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, las buenas obras van a ser un fruto de tu relación con Dios, ¿ok? Van a ser una consecuencia de que has nacido de nuevo, ¿ok? Entonces, resumiendo, en conclusión, ¿por qué nos dio vida? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo nos dio vida? Juntamente con Cristo, mostrándonos su amor y su misericordia. ¿Para qué nos dio vida? Para darle la gloria a Él por su regalo de salvación. Para que nuestras buenas obras anuncien que su amor es real, que nuestro Dios es real. ¿Estamos? ¿Me acompañan a orar? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que haces en cada uno de nosotros. Yo te pido que nos mantengas meditando en este pasaje, en la obra que tú has hecho en nuestras vidas, en mantenernos agradecidos porque tú nos rescataste de nuestros delitos y pecados. Señor, gracias por darnos vida, gracias porque juntamente con Cristo podemos tener vida eterna y podemos anhelar y tener una relación contigo, Señor. Ayúdanos a darte la gloria con nuestras vidas y a reconocer que tú ahora eres el centro de nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.